El autocontrol no es sacrificio, es claridad en acción. Frase pronunciada por Mike Mentzer en una entrevista de 1997, no es solo una reflexión personal. Es una afirmación profundamente filosófica que resume parte esencial de su visión del entrenamiento, la vida, la disciplina y el propósito. Para Mentzer, la clave del éxito no estaba en sufrir o aguantar con fuerza bruta, sino en tener claridad de pensamiento, metas definidas y un autocontrol ejercido racionalmente. Desde su perspectiva, el verdadero culturismo era una actividad de hombres racionales, no de fanáticos del dolor. A lo largo de este estudio, analizaremos en profundidad el valor del autocontrol en el sistema heavy duty, pero no desde una visión emocional o moralista, sino desde la filosofía racional y la psicología objetiva que Mentzer promovía. El autocontrol, según Mike, no consiste en decir no por orgullo o castigo, sino en saber decir sí a lo que realmente conviene a largo plazo. A lo largo de estas 7 secciones exploraremos qué significaba el autocontrol para Mike Mentzer y cómo se relaciona con su filosofía. Cómo el autocontrol permite sostener la intensidad y evitar errores comunes en heavy duty. Las falsas ideas de sacrificio que arruinan la disciplina racional. Cómo evitar el autosabotaje emocional al entrenar. Autocontrol en la alimentación, descanso y estilo de vida, según Mentzer. Disciplina no es sufrimiento. Cómo entrenar sin estrés innecesario. Autocontrol como claridad mental. El puente entre razón y físico. Antes de comenzar, si te interesa este contenido 100% fiel al legado de Mike Mentzer, por favor comparte este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo esta información real y útil lejos del ruido y la desinformación del culturismo moderno. Sección 1 de 7. ¿Qué es el autocontrol según Mike Mentzer? Para muchos, el autocontrol en el gimnasio se asocia con aguantar hambre, soportar dolor o seguir entrenando a pesar del cansancio. Pero Mentzer fue radicalmente distinto. Su enfoque estaba basado en la razón, no en la represión. 1. Autocontrol no es represión emocional, es conciencia racional. En la entrevista de 1997, revista Ironman, Mentzer fue claro. El autocontrol no se trata de negarse cosas por sufrir. Se trata de actuar de acuerdo con tu meta mayor. Si tu meta es crecer, entrenar cuando no debes es un acto de debilidad, no de fuerza. Para Mentzer, el autocontrol era una forma de alineación con la lógica. No hacer una serie extra porque te sientes fuerte no es debilidad, sino fortaleza racional. No entrenar un día porque no estás recuperado no es pereza, sino una expresión de claridad. 2. Autocontrol y claridad de propósito. Mike decía que sin un propósito claramente definido, las personas actúan por impulso. Muchos entrenan por impulso, como animales que reaccionan. Un ser racional actúa con claridad, con visión. Heavy duty segundos. El autocontrol empieza antes de tocar una pesa. Empieza cuando decides entrenar no por capricho, sino porque sabes que es el momento óptimo para crecer. Mentzer solía decir que una persona con metas claras no necesita motivación, necesita lógica. 3. Autocontrol para sostener la intensidad real. Una de las aplicaciones más concretas del autocontrol era sostener la intensidad hasta el fallo muscular real. En sus seminarios, como el de Nueva York 1996, explicaba que el 90% de los culturistas interrumpen la serie cuando empieza la incomodidad, no cuando se ha producido el fallo real. Para llegar al punto de máxima estimulación, hay que tener autocontrol en el sentido de continuar no por deseo emocional, sino por comprensión del estímulo. Control no es solo frenar, es también saber cuándo seguir, aun cuando el cuerpo se queja. No porque duela, sino porque sabes que aún no has llegado. 4. Autocontrol como protección contra el caos. Mike también usaba el concepto de autocontrol como forma de evitar el caos en el entrenamiento. Cambiar de ejercicios cada semana, probar lo que otro hace, entrenar sin registro ni plan, era para él la definición de falta de control. En su libro Heavy Duty II, afirma: la estructura racional es el marco del crecimiento. Sin estructura, todo se diluye. Sin control, no hay progreso. Esto nos lleva a una idea central. El autocontrol, según Mike Mentzer, no tiene que ver con sacrificio emocional, sino con estabilidad racional. Es la capacidad de sostener un plan, medir el resultado y actuar con propósito, no con reacción. ¿Te das cuenta de la diferencia? Para Mike Mentzer, el autocontrol no era una virtud moral ni una prueba de carácter. Era una herramienta científica,
psicológica y práctica para lograr resultados reales en el menor tiempo posible. Sección 2. Cómo el autocontrol permite sostener la intensidad y evitar errores comunes en Heavy Duty. En el sistema Heavy Duty, la intensidad es el eje central. No volumen, no frecuencia, no número de ejercicios. Para Mike Mentzer, el único estímulo capaz de desencadenar crecimiento muscular era la intensidad llevada hasta el verdadero fallo muscular momentáneo. Pero lograr ese nivel de intensidad no es simplemente entrenar duro, es entrenar con control, con enfoque y con racionalidad extrema. Esta sección desarrollará cómo el autocontrol mental bien entendido permite no solo sostener la intensidad adecuada, sino evitar errores catastróficos que destruyen la eficacia del heavy duty. Veámoslo en profundidad. 1. ¿Qué significa sostener intensidad en el sistema de Mike Mentzer? Para muchos, entrenar con intensidad significa sudar más, gritar, levantar más peso o hacer más repeticiones. Para Mentzer, esa visión era emocional, primitiva y errada. La intensidad no es una emoción, es una condición fisiológica que se alcanza cuando las fibras musculares se estimulan al máximo, y solo ocurre cuando el individuo va más allá del umbral voluntario de incomodidad. Seminario Nueva York, 1996. Sostener la intensidad, entonces, no es un asunto de voluntad emocional, sino de concentración extrema, técnica precisa, cadencia controlada, y una mentalidad que no permite atajos. ¿Pero qué impide que alguien alcance ese nivel real de intensidad? Precisamente la falta de autocontrol. 2. El autocontrol como puente hacia el fallo muscular real. Para llegar al fallo muscular momentáneo, hay que superar 3 obstáculos mentales: la incomodidad física, la duda de si se puede seguir, la voz interna que dice «ya es suficiente». Mentzer lo explicaba así: la mayoría interrumpe la serie no por fallo muscular, sino por debilidad psicológica. Confunden el malestar con el límite. Solo quien tiene autocontrol puede decir «esto no es el final, aún puedo ir más allá». Ironman Magazine, 1998. El autocontrol permite identificar con honestidad el momento en que el músculo ha fallado, no la mente. Esto requiere autoconciencia y, como decía Mentzer, un sentido casi clínico de autoevaluación en medio del dolor. 3. Evitar errores comunes del heavy duty con autocontrol. Ahora veamos cómo el autocontrol previene los errores más frecuentes que arruinan la eficacia del sistema. Error 1. Parar la serie antes del fallo real. Sin autocontrol, muchos detienen el ejercicio cuando sienten ardor o fatiga, confundiendo sensación con fallo fisiológico. Mentzer insistía en que esto convertía un entrenamiento intenso en simplemente esforzado, pero ineficaz. Error 2. Hacer más volumen por si acaso. La falta de confianza lleva al volumen excesivo. El que no se controla en la serie busca compensar haciendo más series. Heavy Duty segundos. Mentzer enseñaba que una sola serie llevada al fallo era suficiente, si se hacía correctamente. Pero muchos, por inseguridad, agregan más volumen sin fundamento, saboteando la recuperación. Error 3. Entrenar demasiado seguido. El autocontrol también se manifiesta al no entrenar cuando no corresponde. El que no puede esperar a recuperarse no tiene autocontrol. La ansiedad no es una razón válida para entrenar. Seminario con John Balick, 1999. El practicante sin autocontrol se deja llevar por la emoción y entrena sin estar recuperado, destruyendo el progreso. 4. La intensidad requiere pausa, no frenesí. Una idea poco comprendida de heavy duty es que la intensidad no puede mantenerse todos los días. Mentzer enseñaba que solo podía ejecutarse ese nivel de esfuerzo si el cuerpo y la mente estaban plenamente listos. La intensidad no es constante, se recarga. Si no, sabes esperar el momento adecuado, no podrás rendir al 100%. Esto significa que el autocontrol no solo es útil dentro del entrenamiento, sino también entre entrenamientos. Esperar 5, 7 o incluso más días si es necesario requiere madurez. El que se desespera y entrena porque siente que debe está demostrando falta de autocontrol racional. 5. Ejemplo práctico. Un principiante sin control versus uno con control. Imaginemos 2 personas que hacen el mismo ejercicio. Press inclinado con barra. Persona A hace 10 repeticiones rápidas para cuando empiece el ardor y luego hace 3 series más por si acaso. Persona B, con autocontrol, hace una serie lenta, controlada, lleva cada repetición con cadencia 4-2, llega al fallo real en la 8ª repetición, necesita ayuda en la 9ª. Termina exhausto, sin reservarse nada. Se detiene ahí.
¿Quién tuvo más intensidad? ¿Quién requiere más descanso? ¿Quién probablemente va a crecer? Mentzer afirmaba que quien entrena con control entrena con lógica y por tanto con resultados. Conclusión de esta sección. El autocontrol mental no es una decoración opcional en el sistema Heavy Duty. Es un requisito esencial para sostener la intensidad óptima, evitar errores comunes y respetar el principio de recuperación. Quien entrena sin autocontrol no llega al fallo real, compensa con volumen innecesario, no respeta los tiempos de descanso, reacciona por impulso y emoción, pierde eficiencia y termina frustrado. Quien entrena con autocontrol, toma decisiones lógicas, tolera el dolor sin dramatismo, acepta el descanso como parte del proceso, aplica la intensidad cuando corresponde, confía en el método y se enfoca en la calidad, no la cantidad. Mentzer lo decía así: no es la emoción lo que construye el cuerpo, es la razón, y la razón requiere control. Sección 3. Las falsas ideas de sacrificio que arruinan la disciplina racional. Una de las enseñanzas más contundentes de Mike Mentzer, y que fue radicalmente opuesta al dogma del culturismo tradicional, es que el progreso físico no requiere sacrificio en el sentido irracional, emocional o autodestructivo, sino disciplina racional basada en la lógica y en hechos verificables. Mentzer repetía constantemente que muchos culturistas no fracasan por falta de esfuerzo, sino por exceso de esfuerzo mal dirigido. Y ese exceso suele justificarse con la palabra sacrificio, como si el sufrimiento en sí mismo garantizara progreso. Nada más lejos de la verdad, según Mentzer. En esta sección explicaremos qué entendía Mentzer por sacrificio irracional, cómo esta falsa idea arruina la aplicación coherente del sistema, por qué el autocontrol es incompatible con el sufrimiento innecesario, ejemplos de sacrificio que Mentzer consideraba contraproducentes, cómo reemplazar el mito del sacrificio por la lógica. 1. ¿Qué es sacrificio irracional según Mike Mentzer? Mentzer, influenciado profundamente por la filosofía objetivista de Ayn Rand, rechazaba de plano la noción de que el progreso físico debía estar ligado al castigo o al sufrimiento autoinfligido. El sacrificio solo tiene sentido si es un intercambio racional de algo menor por algo mayor. Pero entrenar hasta destruirse no es sacrificio, es ignorancia. Seminario con John Balick, 1999. Para él, el sacrificio irracional consistía en entrenar más días de los necesarios por disciplina, dormir poco porque hay que ganarse el cuerpo con esfuerzo extremo, comer menos de lo adecuado por miedo a engordar, seguir rutinas de profesionales dopados creyendo que eso es darlo todo, rechazar el descanso porque descansar es de débiles. Todo eso en la filosofía de Mentzer era una traición a la lógica. 2. La cultura del sacrificio como enemigo del razonamiento. Mentzer criticaba duramente a los entrenadores, revistas y medios de su época por promover una visión del culturismo basada en el castigo constante, el desprecio al cuerpo y la exaltación del dolor. Se ha glorificado la idea de sufrir como si eso garantizara resultados, pero el músculo no crece por drama, crece por estimulación precisa seguida de recuperación suficiente. Heavy Duty Surveillance, Mind and Body. La idea de que más sacrificio equivale a más resultados conduce a los siguientes errores. Entrenar 6 o 7 días a la semana sin lógica. Negarse a reducir el volumen aunque no haya progresos. Comer tan poco que se pierde masa muscular en lugar de grasa. Entrenar con dolor articular como símbolo de compromiso. Todo esto desvía al practicante del enfoque racional y lo condena a un ciclo de sobreentrenamiento, estancamiento y frustración. 3. El autocontrol rechaza el castigo innecesario. Aquí es donde el autocontrol juega un papel vital. El autocontrol, entendido como la capacidad de actuar con lógica frente a las emociones, permite decir no al impulso de castigo, al drama innecesario y al entrenamiento excesivo. Mentzer lo expresaba así: la lógica te dice cuándo entrenar, cuánto entrenar y cuándo detenerte. El ego, en cambio, siempre quiere más. Entrenar sin pensar no es disciplina, es miedo disfrazado de sacrificio. Ironman Magazine, 1998, El culturista. Racional no mide su progreso por lo que sufre, sino por lo que construye. Y esa construcción solo es posible con inteligencia, planificación y calma. 4. Ejemplos concretos de sacrificio irracional que Mentzer criticaba. A lo largo de sus seminarios y entrevistas, Mentzer señalaba ejemplos típicos de comportamientos destructivos justificados como sacrificio. Comportamiento. Mentzer decía que entrenar hasta vomitar. Eso no demuestra intensidad sino descontrol.
Saltarse el descanso porque hoy toca pecho, el cuerpo no sabe qué día es, solo sabe si está recuperado o no. Dormir 4 horas por estudiar, trabajar y aún así entrenar con pesas pesadas. Sin recuperación no hay crecimiento, solo desgaste. Comer 800 calorías al día para marcar abdominales. El déficit extremo daña el cuerpo y la mente. No es dedicación, es ignorancia. Estas prácticas, lejos de ser valientes o admirables, eran vistas por Mentzer como la manifestación del ego disfrazado de disciplina. 5. ¿Qué proponía Mike Mentzer en lugar del sacrificio? Mentzer no proponía comodidad, proponía claridad. El practicante debía entrenar con intensidad una sola vez por músculo y solo cuando esté recuperado, comer bien, dormir bien y evitar excesos de todo tipo, evaluar su progreso objetivamente, sin emociones, medir resultados por resultados, no por drama, tener el coraje de entrenar menos si el progreso se detiene. El autocontrol es la voluntad de hacer lo que funciona, no lo que emociona. Conclusión de esta sección. La idea de sacrificio, cuando se entiende como aguantar lo más posible sin pensar, es el enemigo del crecimiento. Mentzer enseñaba que el verdadero culturista racional no sufre por sufrir, ni entrena por castigo, ni se guía por culpa. En lugar de eso propone autocontrol, no represión; lógica, no impulsos; claridad, no caos; resultados, no drama. Así, el heavy duty no es un camino de castigo, sino un sistema de precisión. Y el autocontrol es lo que permite seguir ese camino con constancia, sin caer en los errores de la emoción mal dirigida. Sección 4. ¿Cómo evitar el autosabotaje emocional? Al entrenar, Mike Mentzer identificó con claridad uno de los enemigos más peligrosos para el progreso físico: el autosabotaje emocional. Aunque no siempre se reconoce a simple vista, muchas personas fracasan en sus entrenamientos no por falta de esfuerzo, sino porque sus decisiones están impulsadas por emociones mal gestionadas: ansiedad, frustración, necesidad de validación, miedo al estancamiento o culpa por no entrenar más. En esta sección explicaremos qué es el autosabotaje emocional en el entrenamiento, cómo se manifiesta en quienes entrenan sin control mental, qué enseñaba Mentzer para prevenirlo, estrategias prácticas para eliminarlo, cómo aplicar autocontrol racional para mantener el rumbo. 1. ¿Qué es el autosabotaje emocional? Es el conjunto de comportamientos que parecen racionales en la superficie, pero que en realidad nacen de un conflicto emocional no resuelto. En el contexto del entrenamiento se traducen acciones como entrenar con más frecuencia de la necesaria porque me siento flojo si no voy; cambiar de rutina cada semana por miedo a no progresar; hacer más repeticiones aunque ya se alcanzó el fallo; sentirse culpable por descansar un día más; comer de forma restrictiva o excesiva según el estado de ánimo. Mentzer señalaba que la mayoría de estos actos se presentan como disciplina, pero son impulsos emocionales camuflados. El autosabotaje ocurre cuando ignoras la lógica y actúas por emoción creyendo que estás haciendo lo correcto. Seminario con John Balick, 1999-2. ¿Cómo se manifiesta el autosabotaje emocional? Mentzer observaba con frecuencia que muchos culturistas, incluso avanzados, ponían en peligro su progreso al seguir impulsos en lugar de planes racionales. Ejemplos reales que criticaba: emoción disimulada, comportamiento visible, consecuencia; culpa por no entrenar más, añadir días o series sin lógica; sobreentrenamiento, ansiedad por progresar; cambiar rutina cada semana; falta de adaptación, miedo a perder músculo; entrenar aunque esté fatigado; lesiones, estancamiento, deseo de validación, imprimir intensidad artificial; técnica descuidada, riesgo. Esto no era simple error técnico, era una desconexión entre mente y cuerpo, donde la emoción dictaba el comportamiento. Y eso, para Mentzer, era inaceptable. 3. ¿Qué enseñaba Mike Mentzer para prevenirlo? La propuesta de Mentzer era directa. La única manera de evitar el autosabotaje emocional es guiarse exclusivamente por la lógica. La emoción puede darte energía, pero nunca debe dictar tu planificación. Quien planifica con lógica avanza. Quien se guía por emociones se confunde, se sobreentrena y fracasa. Iron Man Magazine, 1998. Mentzer proponía tener un plan escrito y objetivo, con fechas de entrenamiento basadas en recuperación, no en caprichos. Evaluar el progreso con registros y medidas reales, no sensaciones o estados de ánimo.
Aceptar que entrenar menos puede ser mejor, incluso si emocionalmente parece poco. No cambiar nada a menos que tengas evidencia objetiva de estancamiento. 4. Estrategias prácticas para evitar el autosabotaje. Aquí algunas herramientas que Mentzer aplicaba él mismo y recomendaba a sus clientes para combatir el impulso emocional. A. Diario de entrenamiento lógico. Llevar un registro detallado de cada sesión y compararla solo con la sesión anterior, no con la emoción del momento. Así se elimina la ansiedad subjetiva. B. Establecer reglas inquebrantables. Ejemplo: no entrenaré un grupo muscular hasta 7 días después de la última vez, sin importar cómo me sienta. C. Medir progreso solo una vez por semana. Evitar verse todos los días en el espejo o pesarse constantemente. El exceso de medición genera angustia innecesaria. D. Recordar el principio de recuperación. Mentzer decía: sin recuperación completa, no hay posibilidad de crecimiento, y eso es un hecho, no una emoción. 5. Aplicar el autocontrol como antídoto emocional. El autocontrol, según Mentzer, no es reprimir las emociones, sino dejar que la lógica tenga la última palabra. No se trata de volverse frío, sino de madurar emocionalmente para no permitir que un impulso momentáneo destruya semanas o meses de trabajo racional. No cedas ante lo que sientes en el momento. Pregúntate: ¿esto que voy a hacer tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Me acerca o me aleja del objetivo? Conclusión de esta sección. El autosabotaje emocional es una trampa silenciosa pero devastadora. Se disfraza de disciplina, pero es descontrol. Mike Mentzer enseñaba que el progreso real nace de decisiones lógicas, repetidas con consistencia, y no de estados emocionales. Para aplicar el heavy duty correctamente, no tomes decisiones por ansiedad o culpa. No entrenes más por impulso emocional. No cambies tu rutina sin lógica. Y sobre todo, actúa con claridad, no con confusión. La mente racional es tu escudo contra el caos emocional. El culturista racional, como decía Mentzer, no solo entrena su cuerpo, entrena su mente para tomar decisiones inteligentes. Sección 5. Autocontrol en la alimentación, descanso y estilo de vida según Mike Mentzer. Mike Mentzer no concebía el culturismo como una actividad limitada al entrenamiento. Para él era una filosofía de vida basada en la razón. Por eso, el autocontrol no se aplicaba únicamente en el gimnasio, sino también y muy especialmente en la alimentación, el descanso y el estilo de vida general. En esta sección veremos cómo definía Mentzer el autocontrol más allá del gimnasio, por qué dormir, comer y vivir de forma racional era parte del entrenamiento, qué errores comunes criticaba en estos aspectos, qué principios proponía como guía de vida, cómo aplicar su filosofía con precisión y equilibrio. 1. El autocontrol como principio rector fuera del gimnasio. Mentzer sostenía que no se puede ser disciplinado solo durante 1 hora al día y esperar resultados extraordinarios. Su filosofía exigía coherencia en todas las áreas. No se puede entrenar como un racionalista y vivir como un irracional. El físico que desarrollas es una expresión directa de tu forma de pensar. Seminario con John Balick, 1999. En otras palabras, el autocontrol no era aguantar ni resistir con sufrimiento, sino actuar desde la claridad mental, con decisiones lógicas en todo momento. 2. Alimentación, precisión, no obsesión. Mentzer fue claro en esto. Comer bien no significa comer más, ni tampoco seguir dietas de moda sin sentido. En múltiples entrevistas dijo que la nutrición debía ser suficiente, equilibrada y racional, sin caer en extremos. Al culturista le han hecho creer que debe estar comiendo cada 2 horas o se cataboliza. Eso es ridículo. Lo importante es la consistencia y la calidad, no la compulsión. Ironman Magazine, 1997. Principios que defendía. Comer suficientes calorías para crecer, pero sin exceso. Priorizar proteínas, pero no obsesionarse con cifras. No caer en dietas de moda sin fundamentos. No dejarse guiar por emociones como culpa o ansiedad al comer. También criticaba el acto de comer por impulso sin pensar. Muchos culturistas creen que por ser grandes deben comer como bestias, pero su apetito no está guiado por necesidades reales, sino por el ego. El autocontrol alimenticio no era represión, sino entender qué, cuánto y por qué se come. 3. Descanso. La parte olvidada del autocontrol. Mentzer afirmaba constantemente que la recuperación es el factor limitante del crecimiento muscular. Pero descansar bien no es algo que surja automáticamente. Requiere decisión, planificación y autocontrol.
La mayoría entrena con intensidad, pero no descansa con intensidad. Y sin descanso real, no hay progreso. Errores comunes que criticaba. Dormir poco por no perder tiempo. Hacer demasiadas actividades después del entrenamiento. No tomar días libres reales. Subestimar la importancia del sueño profundo y regular. También hablaba de la necesidad de silencio, relajación mental y orden psicológico para dormir bien. Para Mentzer, un cuerpo sobreestimulado no puede crecer. Descansar bien es un acto de autocontrol tanto como entrenar duro. 4. Estilo de vida. Coherencia filosófica, no contradicción emocional. Mentzer era lector profundo de Ayn Rand, Nathaniel Branden y Aristóteles. Su filosofía de vida se centraba en actuar con lógica en todos los aspectos, no solo al entrenar. Eso incluía decidir con quién pasar tiempo, qué ideas aceptar como verdaderas, qué actividades valen la pena, qué hábitos aportan a tu objetivo. Tu físico no se construye solo en el gimnasio, se forma por cada decisión que tomas día a día, desde lo que lees hasta lo que piensas de ti mismo. Criticaba la falta de autocontrol en salidas nocturnas sin sentido, consumo de sustancias, desorganización general, pérdida de tiempo en actividades sin valor. Para Mentzer, el estilo de vida debía estar alineado con el objetivo final, desarrollar cuerpo y mente a su máximo potencial. 5. ¿Cómo aplicar la filosofía del autocontrol total? Para vivir con el tipo de autocontrol que Mentzer enseñaba, hay que dejar de actuar desde la emoción o la costumbre y comenzar a decidir desde la lógica y la coherencia. Pasos concretos. A. Planifica tu alimentación como planificas tu entrenamiento. Establece qué vas a comer, en qué cantidad y con qué objetivo. No improvises cada día. Revisa progresos cada 2 semanas, no cada comida. B. Prioriza el descanso como si fuera parte del entrenamiento. Haz del sueño profundo una prioridad. Evita la estimulación nocturna. Toma días completos de recuperación sin culpa. C. Evalúa tu estilo de vida con honestidad. Hazte estas preguntas. ¿Mi entorno me aporta energía o me la quita? ¿Mis hábitos me acercan o me alejan de mi meta? ¿Mis decisiones están gobernadas por razones o por impulsos? Conclusión de esta sección. El autocontrol que enseñaba Mike Mentzer no era una renuncia al placer ni una vida de sacrificio. Era una claridad mental aplicada a cada decisión diaria, tanto dentro como fuera del gimnasio. Comer, dormir y vivir con lógica no es aburrido, es poderoso. Un físico de élite se construye en cada comida bien pensada, en cada noche de sueño real y en cada decisión alineada con el objetivo. La racionalidad no termina cuando termina tu serie de sentadillas. Es el principio rector de toda tu vida. Heavy Duty Segundos, 1996. Sección 6. Disciplina no es sufrimiento. ¿Cómo entrenar sin estrés innecesario? Mike Mentzer dedicó buena parte de sus enseñanzas a desmentir la idea de que el culturismo debe vivirse como una guerra diaria. Para él, la verdadera disciplina no era una forma de tortura ni un acto heroico de resistencia permanente. La disciplina real nace de la claridad y de la comprensión racional del objetivo, no de la obsesión ni de la culpa. En esta sección abordaremos la falsa creencia de que entrenar con disciplina significa sufrir. ¿Qué entendía Mentzer por disciplina racional? ¿Por qué el sufrimiento innecesario puede destruir tus resultados? ¿Cómo entrenar con disciplina, pero sin estrés ni desgaste emocional? Aplicación práctica para tu rutina, descanso y mentalidad. 1. La falsa idea de que disciplina significa vivir con dolor o miseria. Mentzer fue crítico severo de los discursos típicos del culturismo emocional. No pain, no gain. Sufre más que todos. Entrena aunque estés roto. Cuanto más te duele, más crecerás. Todas estas ideas, según Mentzer, son emocionales, primitivas y contraproducentes. En el seminario de Nueva York de 1996 dijo: la disciplina no es un castigo, no es levantarse con odio, con culpa ni con terror. Es actuar con claridad, con dirección, con propósito. 2. ¿Qué es la disciplina racional según Mike Mentzer? Mentzer definía la disciplina como la capacidad de actuar de acuerdo con una lógica previamente establecida, incluso si no hay emoción o motivación en ese momento. Es decir, cumplir un plan coherente no porque toca sufrir, sino porque uno ha razonado de antemano que ese es el camino correcto. No se trataba de forzarte a hacer más de la cuenta, sino de seguir el plan que habías diseñado con objetividad. Si ya sabes qué funciona, tu tarea es ejecutarlo, no reinventarte desde cero cada día. Iron Man Magazine,
1997. Por eso insistía tanto en registrar, evaluar y planear con lógica. El que planea con lógica no necesita flagelarse, solo necesita actuar. 3. El sufrimiento innecesario no te hace crecer, te agota, te frustra, te aleja. Mentzer fue claro. El culturismo emocional termina en dos lugares: sobreentrenamiento o abandono. Muchos practicantes creen que entre más se castigan, más disciplinados son, pero eso, según él, no es disciplina, es ausencia de claridad. Errores típicos que criticaba: entrenar con dolor físico por demostrar carácter, entrenar sin descanso por miedo a perder progreso, hacer más volumen o cardio por ansiedad, comer sin hambre por terror a no crecer. Todo esto se basa en miedo o culpa, no en razón, y eso erosiona el sistema nervioso, reduce el rendimiento y destruye el placer por entrenar. El progreso se hace por decisión lógica, no por tortura emocional. Seminario con John Balick, 1999, 4. Cómo entrenar con disciplina real y cero estrés innecesario. Paso 1. Diseña un plan lógico y razonado, no emocional. Evalúa cuántos ejercicios, cuántos días de descanso y cuántas series te corresponden según tu nivel, recuperación y objetivos. No copies planes. Diseña el tuyo con base en evidencia. Paso 2. Registra todo. Lleva un registro escrito de cada sesión: peso, repeticiones, recuperación. Eso te permite actuar con disciplina real, basada en datos. Paso 3. Entrena fuerte pero corto. Mentzer defendía entrenamientos breves, infrecuentes y máximamente intensos. Eso requiere concentración y entrega real. No repetir ejercicios sin pensar durante 90 minutos. Paso 4. Revisa tu progreso cada 2 semanas, no cada día. Evita el estrés del resultado inmediato. Una mente disciplinada piensa en el largo plazo, no en recompensas instantáneas. Paso 5. Descansa. Con disciplina dormir a la misma hora, apagar pantallas, evitar exceso de estímulo. Todo eso también es parte de una rutina lógica y sostenida. 5. Lo que puedes aplicar hoy. No entrenes con culpa. Si no dormiste bien, si estás enfermo o si tu cuerpo no responde, descansa. Mentzer decía: el cuerpo no razona, pero tú sí debes hacerlo. No comas ni te castigues por emoción. No necesitas sufrir para crecer. Necesitas hacer lo correcto, en el momento correcto, por la razón correcta. Sé constante, no violento contigo mismo. La constancia nace de la claridad, no de la presión. Si cada día entrenas con rabia o ansiedad, algo está mal. Disciplina es paz, no guerra. Una mente lógica descansa, come, entrena y avanza sin emociones destructivas. Conclusión de esta sección: Mike Mentzer enseñaba que la verdadera disciplina no es una forma de sufrimiento ni un sacrificio ciego. Es la capacidad de actuar en armonía con principios previamente razonados, sin depender de motivación emocional ni de castigos autoimpuestos. La mente racional entrena sin rabia, descansa sin culpa y progresa sin ansiedad. Ese es el camino del culturista lógico. Heavy Duty II, 1996. Sección 7. Autocontrol como claridad mental. El puente entre razón y físico. Mike Mentzer creía firmemente que el culturismo era un acto filosófico, no solo físico. En sus palabras, la mente racional es el arquitecto del cuerpo desarrollado. Esta última sección busca cerrar el estudio demostrando cómo el autocontrol, lejos de ser una restricción o castigo, es en realidad la manifestación más pura de la claridad mental y el verdadero motor del progreso físico. 1. El autocontrol como expresión de una mente racional. Mentzer definía el autocontrol como la capacidad de guiar tus actos por medio de la razón, no de la emoción, la presión externa o la confusión interna. No es el cuerpo el que debe decidir cuántas series haces, sino la mente. Heavy Duty II, 1996. A diferencia del culturismo tradicional, basado en la repetición irreflexiva, en la comparación constante con otros o en el sacrificio emocional desordenado, el enfoque de Mentzer colocaba a la mente como el factor primario de crecimiento. En otras palabras, el músculo crece como efecto de una acción inteligente, no como resultado de castigo, ni obsesión, ni entrenamiento emocionalmente impulsado. 2. El puente entre la razón filosófica y la transformación corporal. Mentzer estudió profundamente la filosofía de Ayn Rand y la lógica aristotélica, y aplicó ese marco al entrenamiento. En sus seminarios, como el de Nueva York en 1996, explicaba que la lógica no es algo intelectual y ajeno al músculo,
sino la única herramienta para transformar el cuerpo de forma sostenible. Este puente entre razón y físico tiene 3 pilares fundamentales. A. Pensamiento claro. Decisiones claras. Una mente que evalúa con lógica sabe cuántas veces entrenar, cuándo descansar, qué ejercicios usar y no cambia de estrategia cada semana. B. Decisiones claras. Hábitos sostenibles. Cuando se actúa desde la claridad, no se necesita motivación emocional. Se ejecuta el plan porque ya fue pensado correctamente. C. Hábitos sostenibles. Crecimiento acumulativo. El progreso físico no viene de días épicos, sino de consistencia racional. El autocontrol hace posible esa consistencia sin estrés. 3. El autocontrol es libertad, no restricción. Una confusión común es pensar que autocontrol significa vivir limitado o con miedo a equivocarse. Mentzer lo desmentía. Cuando piensas lógicamente y sabes lo que estás haciendo, no necesitas restringirte. Ya no actúas por impulso y por tanto eres libre. Esta libertad mental produce decisiones de entrenamiento más simples y efectivas, alimentación sin culpa ni excesos, descanso profundo porque la mente está en paz, cero dependencia de gurús, modas, rutinas ajenas, y sobre todo te hace independiente. El autocontrol racional permite que el culturista sea dueño de su propio progreso, sin necesidad de copiar ni sufrir. 4. ¿Cómo aplicar esto en tu vida diaria? Haz de la lógica tu guía diaria. Antes de entrenar, pregúntate, ¿estoy entrenando porque lo planifiqué o por ansiedad? ¿Estoy comiendo según un objetivo razonado o por impulso? ¿Estoy descansando porque lo merezco o me estoy forzando a seguir? Reemplaza el caos con estructura. El caos produce sufrimiento. La estructura basada en lógica produce progreso sin sufrimiento. Observa resultados, no emociones. La mente racional mide hechos, no estados de ánimo. Si estás progresando, no necesitas motivarte. Necesitas repetir. Confía en tu experiencia sistemática. La certeza no se hereda, se construye. Si tus planes han funcionado antes, mantente firme. El autocontrol se basa en evidencias previas, no en promesas vacías. 5. Conclusión de esta sección, Mentzer enseñó que el autocontrol no era un fin, sino un medio para lograr la integración entre la mente lógica y el cuerpo en desarrollo. Cuando comprendes tus razones, evalúas con objetividad y entrenas con precisión, el autocontrol se vuelve automático. Ya no es un esfuerzo constante, sino una expresión natural de claridad. El culturista verdaderamente racional no necesita forzarse. Sabe por qué entrena, cómo entrena y hacia dónde va. Revista Ironman 1998. Y en ese estado de conciencia clara ya no hay sacrificio, ni duda, ni caos. Solo avance progresivo hacia el máximo potencial. Conclusión general del estudio Prepronla 15. El autocontrol, la virtud racional que sostiene el verdadero culturismo. A lo largo de este estudio hemos demostrado, con base en libros, entrevistas, seminarios y artículos reales de Mike Mentzer, que el autocontrol no es una actitud represiva, ni un acto de sufrimiento, ni una demostración emocional de fuerza de voluntad. Es, en palabras del propio Mentzer, el resultado natural de pensar lógicamente, actuar con claridad y mantenerse alineado con la realidad objetiva. Para Mentzer, la mente debía liderar el proceso del desarrollo físico. Sin una mente racional, objetiva y firme, ninguna rutina, ninguna dieta y ningún método de entrenamiento tiene garantía de éxito duradero. Lo más importante que vimos en las 7 secciones. 1. El autocontrol no es sacrificio, sino una expresión de claridad. Desde el inicio, Mentzer afirmaba que quien entiende racionalmente el proceso de crecimiento muscular no necesita motivarse ni hacer sacrificios extremos. El autocontrol nace del conocimiento, no del sufrimiento. 2. Permite sostener la intensidad sin desviarse. Solo una mente que se guía por principios claros puede mantener entrenamientos breves, intensos y certeros como exige el heavy duty. El autocontrol evita errores como el sobreentrenamiento, la falta de descanso o el cambio constante de programas. 3. Desmonta las falsas ideas de sacrificio. Mentzer criticaba duramente el culto al no pain no gain, al masoquismo físico y al agotamiento como medalla de honor. El verdadero progreso no viene del castigo, sino de actuar con lógica, propósito y precisión. 4. Evita el autosabotaje emocional. Cuando alguien entrena desde la emoción, el impulso o la culpa, toma decisiones erráticas. El autocontrol permite salir del ciclo de ansiedad, error, frustración. La razón reemplaza al caos emocional. 5.
Se aplica más allá del gimnasio. Nutrición, descanso y estilo de vida. Mentzer enseñaba que el culturismo racional no es solo lo que haces en el gimnasio. Tu conducta fuera de él, cómo comes, cómo duermes, cómo piensas, debe estar gobernada por el mismo principio. Razón antes que emoción. 6. Entrenar sin estrés innecesario. El autocontrol permite entrenar sin ansiedad, sin miedo a perder músculo, sin sentir que cada día perdido es una catástrofe. Una mente racional sabe que el cuerpo no responde a los caprichos del día, sino a principios a largo plazo. 7. La mente lógica como el puente hacia un físico desarrollado. Mentzer sostenía que el autocontrol es el resultado visible de una mente clara. El culturismo no se trata de impulsos animales, sino de decisiones humanas guiadas por la lógica. ¿Cómo aplicar todo esto a tu entrenamiento? Planifica desde la razón, no desde la emoción. No entrenes por culpa, por presión ni por ansiedad. Entrena cuando lo exige tu recuperación. Come cuando es necesario, no cuando estás aburrido. Descansa porque tu cuerpo lo necesita, no porque temes perder momentum. Elimina el caos. Lleva un registro lógico. Si no sabes por qué haces lo que haces, estás entrenando a ciegas. Haz de la lógica tu sistema de navegación. Ejercicios bien escogidos, frecuencia precisa, intensidad justa. Sustituye la motivación por comprensión. No necesitas videos motivacionales si sabes por qué entrenas, cómo debes hacerlo y qué efecto va a tener en tu cuerpo. La certeza reemplaza a la emoción. Evalúa tus resultados con objetividad. ¿Estás ganando fuerza? ¿Estás progresando? ¿Estás descansando lo suficiente? Si no, cambia con lógica, no con desesperación. Fortalece el autocontrol como hábito mental. Cada vez que actúas con lógica en lugar de impulso, fortaleces el músculo mental. Y eso, como decía Mentzer, es el verdadero poder del culturismo racional. Reflexión final. Cuando usas la razón como tu guía, el progreso es inevitable. No importa si eres natural, principiante o veterano. El cuerpo responde a la ley de causa y efecto. Pero la causa debe ser elegida por una mente racional. Mike Mentzer, Heavy Duty Seconds, 1996. Este estudio no solo ha sido un homenaje al autocontrol, sino a la mente clara, independiente y responsable que Mike Mentzer promovía, porque el verdadero crecimiento, como él enseñaba, comienza en la mente y se refleja en el cuerpo.